Allá en mi gran Santander hay una tierra bendita que entre los cerros se asoma, es mi contrata bonita. Entre arroyos cristalinos, cafetales y naranjos, como esmeralda incrustada, se ve mi pueblo adorado. Contratación, tierra grata, pueblito de mis amores, donde los ángeles vienen a pasar sus vacaciones. Contratación, tierra. Yo nací en Girón, Santander. Yo nací en Piedecuesta, Santander, un 15 de marzo de 1929. Las primeras letras, hasta llegar a leer de corrido y aprender algo de matemáticas, me lo enseñó mi mamá porque la escuela más cercana estaba a 3 o 4 horas de camino. Mi infancia me lo pasaba en unas fincas que tenían mis hermanos. Bueno, el oficio que realizaban mis padres era cultivar tabaco, que era la principal fuente, y luego la plátano, yuca, lo común y corriente del campo para sostener el personal, ¿no? Después fui creciendo y estuve de boticario, o sea, en ese tiempo se le decían a uno labrafrascos. Cuando yo tenía más o menos 6 años, me empezaron a aparecer en la cara, en las orejas, unos pequeños rosetones. Me llevaron donde el médico. Dijo, al operarlo yo le encontré algo raro, como un bacilo. Entonces voy a mandarlo a que le saquen placas. Y entonces nos tomaron placas, algo así de las orejas y... Me dijo, le toca irse para el lazareto porque usted es leproso. Que era la enfermedad de lepra. Soy contrateño orgulloso, santanderiano berraco. Me gusta comer hormiga, chorizo, yuca y guarapo. Don Julián Cepeda para nosotros es un personaje muy folclórico. Él comparte sus historias, sus formas de vivir. Es un compositor cuyas composiciones, perdón la redundancia, salen, como he estado diciendo, del alma. Le compone canciones y coplas a las mujeres. Y siempre vive con una sonrisa en la cara. Personaje de la cultura de contratación. Mi tierra santanderiana donde altivo se levanta, mi pueblito soñador al que yo llevo en el alma. El mono Emilio representa en contratación la alegría. Y la misión de él siempre es sacarle a uno una sonrisa. Él ha sido un teatrero, ha sido una persona que le ha dado vida a la cultura de contratación. Él comparte ideas en forma de chistes. Él se las inventa si no se las sabe. Siempre ha estado presente y con ese sí para traerle alegría, diversión a las personas del pueblo como a las personas que vienen a visitarnos. La ciencia no ha logrado demostrar que la lepra sea hereditable, contagiosa como cualquier enfermedad infectocontagiosa. Es más, es de un grado bajo de contagiosidad. Porque el médico al principio me dijo, deje tanta gramazón, que eso usted se va para el lazareto y allá en 6 meses o en un año o se cura o se muere, claro, una noticia de esas. Entonces ya el médico salió y le dijo, vea mi señora, usted es la mamá de este muchacho. Digo, sí, yo al favor y le doy 8 días para que lo saque para el lazareto de contratación. Una vez se cumplió el mes y hubo que
emprender el viaje, las cositas que más o menos algo servían y que no podíamos traer se le dio a los vecinos. En cuanto a la poquita labranza que quedaba, el dueño de la tierra nos compró y nada más, porque lo único que nos trajimos fue el baulito con la ropa. El tratamiento equívoco que se le dio a la enfermedad desde siempre fue que el gobierno colombiano la declaró calamidad pública. El padre Ravlagiati viajó a Noruega a entrevistarse con el doctor Hansen, que fue el descubridor del bacilo, y él le dijo: no existe la vacuna, no la tengo, lo único que estamos trabajando es el aislamiento forzado. Entonces de la vereda un día de camino hasta el pueblo y luego ahí tomar un bus en ese tiempo la única flota que viajaba a Bucaramanga, Bogotá, por esa era Copetrán, y nos trajo hasta un punto llamado El Tirano, que de ahí para acá tocaba a pie. Entonces el padre se viene con esa noticia y habla con el presidente y comienzan a hacer los aislamientos forzados. Ya en Aratoca vendían La Vanguardia Liberal, entonces muchos de los pasajeros la compraron y los titulares grandes. Se salieron los leprosos de contratación y la gente echó a criticar. Uy, qué gobiernos malos, ahora qué tal que nos los topemos por allí. Uy, eso no, el gobierno debe hacer eso, porque no los cogerán y los devolverán para allá. Porque la consideraban que todo el que tuviera contacto con leprosos adquirirían la enfermedad. Y yo agachado, y yo me daba tristeza, decía, uy, aquí va un leproso, qué tal que supieran, hasta me botan del bus. El traslado ya al sitio que disponían las autoridades era tortuoso. Me trajeron hasta El Tirano, ahí a pie, hasta Guadalupe. Nosotros salimos ese día cuando el bus nos dejó en El Tirano, seguimos a pie 1 hora hasta llegar a Guadalupe. Ahí continuamos el viaje, eran las horas de la tarde. Mi nonita y mi tío nos acompañaron hasta saliendo de Guadalupe y se regresaron. Los más enfermos los trasladan en mula, a lomo de mula. Los otros venían a pie con sus familias algunas veces, otros sin la familia, sin los hijos. Cuando venían hijos sanos tenían que quedarse en los puestos de control. Y seguimos el camino, porque en Guadalupe eso le tenían mucho terror a uno. Uy, Virgen Santísima, eso ahí no le vendían a uno nada. Bueno, seguimos y ya bajando al río, le dije a mi hermano, ay, yo no puedo caminar más, yo no sé qué tengo. Dijo, no, mire, eso ya va a ser cerquita toda la subida, esta peña, que eran como 3 horas subiendo. Y dije, ¿qué tiene? Dije, me duele aquí. Entonces me tapó y me estaba abriendo la herida. Nosotros seguimos los 3 solos, empezamos la bajada de Guadalupe al río y luego cruzamos el puente. Entonces dijo, sacó por allá una sábana, no sé qué, y me envolvió y me trajo así, como un chino chiquito, hasta aquí arriba la loma. Ahí dijo, y aquí descansemos tantico. El recorrido era bastante duro porque camino empedrado, en partes bastante difícil. Bueno, ahí ya me vine otra vuelta caminando. Ya llegando al filo, empezamos a descender hacia el pueblo, cosa que duraba más o menos 1 hora bajando. Siempre la traída fue para ellos, fue el comienzo de esa gran tortura, de ese gran desprendimiento del núcleo familiar. Llegamos a un retén, eso tenía, unos retenes tenían una viga atravesada o una cerca. Llegaba uno a la cerca y salía el policía a la orden. Un retén donde había Policía Nacional que vigilaba que las personas enfermas no se fueran a salir. Donde las autoridades detectaban que podría haber una vía de escape, entonces se colocaban estos retenes, famosos retenes. Y cuando uno llegaba ahí, como nosotros que veníamos, tenía que arrimar ahí y ahí traía una ordencita que le daban el médico que lo envió. Y entonces ya ellos miraban y anotaban y ya le decían siga. Cuando venía uno solo, un policía de ellos, porque eran 2 policías que existían en los retenes, lo traían a uno. Si era mayor de edad, al hospital.
si era menor, al asilo. Retenes, puestos de control, no dejar salir, no dejar entrar. Un campo, realmente un campo de concentración. Llegamos más o menos a la 1 de la tarde y esa noche nos tocó alojarnos en una piecita de piso húmedo, sin ni siquiera una estera. Tocó abrir el baúl y sacar una de las cobijitas que traíamos y extenderla en el piso y dormir ahí los tres. Y allá me entregaron, le dijeron al padre, aquí traemos este muchacho de Piedecuesta, aquí está la boleta que trae, eso como que la mandaba la alcaldía, ya mandamos un leproso. Era el año de 1948. Ahí ya quedamos a media cuadra de una escuelita que tenía una señorita Josefina Rojas, también enferma, pero que ella enseñaba, ella sí había tenido educación de colegio antes de ser traída a contratación, y entonces ella puso una escuelita ahí, se le pagaba al mes algo, y ahí varios niños y niñas ahí. Yo nunca había ido a la escuela porque lo que sabía me lo enseñó mi mamá en el campo. Ahí estuve recluido y los primeros días los otros muchachos que ya tienen más concha, eso lo molestaban a uno, mejor dicho, lo humillaban. Y yo me la pasaba en un rincón llorando porque mi hermano, delante de los niños, sacó 10 pesos y le dio al padre para mis gastos. El padre entonces a mí me tenía un poquito como de más consideración, porque me habían dejado plata. Y los otros pelados no se me podían arrimar porque los otros le gritaban, quítese, que ese es un rico. Ahí estuve 2 o 3 meses y después entonces se me dio por irme a aprender zapatería y me salí de la escuela. Pero ya después de unos 3, 4 meses, ya eché a sacar yo tantico también las uñas. Ya no me dejaba que me mamaran gallo, sino que les amenazaba y darles en la jeta. El aislamiento considerado desde los tiempos bíblicos, encontramos muchos pasajes donde esta pobre gente que sufría esta enfermedad, allí era confinada, segregada, tenía que estar lejos de los asentamientos humanos. «20 años que prueba esta suerte ha habido en este valle desgraciado. 20 años de tristeza que he pasado contemplando la lucha de la muerte. Como triste paraje sin par remedio, en los enfermos están seres humanos mirados con horror, espanto y miedo. Como ciega la muerte en su camino, sin respetar al niño ni al anciano, la lepra, sí, con destructora mano, todo lo arrastra en su fatal destino». En la Biblia, la concepción de la enfermedad de la lepra era la que tenía toda la sociedad. Una enfermedad supremamente contagiosa, y para protección de la sociedad había que aislar al enfermo. No es en todos igual, pero sí cruel. Solo deja de su víctima despojos. Unos pierden los pies, manos y ojos, otros quedan deformes de la piel. El sacerdote examinará la llaga de la piel, y si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote la haya comprobado, lo declarará impuro. Impuro significaba que no podía vivir en sociedad. Obispos, sacerdotes, poetas y abogados y médicos, también ricos magnates, frailes, monjas, noblezas de quilates han sido por su diente devorados, o sea, por la lepra. Cuando llegaban los enfermos, llegaban aquí al asentamiento y generalmente pues se ubicaban con los escasos recursos que traían. Con los niños, si eran enfermos los niños se recluían inmediatamente en el asilo San Evasio. Si eran sanos, eran quitados del seno familiar y los enviaban o a Guacamayo o a Guadalupe. En el asilo, cuando cumplía uno los 18 años, le daban la baja. Y yo era sin un centavo, ni para comprar una cobija, ni una estera, para quedarme pues ahí en el suelo.
Entonces vine y le dije a la hermana del asilo, del hospital, que si me dejaba entrar ahí. Dijo que no, que los muchachos del asilo no los dejaba entrar ahí porque llegábamos a sacarnos las sirvientas de ahí. Entonces la hermana ya me cogió confianza, dijo, este muchacho me sirve aquí. Entonces ya dijo, voy a darle un puestecito. Entonces me dio el puesto de portero, duré 2 años de portero ahí. El segundo sufrimiento, la deformación de sus cuerpos, porque el bacilo atacaba las membranas, atacaba las articulaciones, producía amnesia y ellos no tenían en cuenta en sus oficios. Fácilmente una herida podía infectarse y empezaban entonces a verse con rigurosidad las secuencias de la lepra en sus cuerpos. Bueno, la lepra sí efectivamente es una enfermedad que se adquiere por vía aérea. Sus lesiones iniciales pues son nulas prácticamente porque su periodo de incubación es bastante largo. Podemos decir de que a largo tiempo pues los estragos que produce son bastante marcados. Pueden ver que hay lesiones en nariz, en manos, en las orejas, en la piel. Entonces, las personas, lesiones ulcerosas que a cualquiera impacta. Entonces, precisamente por eso, el resto de la población sana la ha estigmatizado como una enfermedad grave, muy contagiosa, muy peligrosa. Después de un tiempo de estar aprendiendo la zapatería, yo empecé a notar que las manos como que no respondían para coser un zapato o llevar una puntillita para pegarla en un tacón. Empecé a notar que las manos se pusieron pesadas, que los dedos como queriéndose encorvar, y anota uno, por ejemplo, que las orejas como un poquito grandes, de pronto la nariz se deja ver como achatada, todas esas cosas. Entonces, eso me hizo desistir de aprender la zapatería. Pues uno, lo primero que siente es lo que le digo, se le duerme el cuerpo, ¿no? Ciertas partes del cuerpo, no todas. Y eso es el fenómeno de uno, porque usted se corta y cuando se ve uno es el chango de sangre, no le parece que es del vecino y es de uno, que está cortado. Eso es terrible. La enfermedad también le afecta a la nariz, ¿no? Y las orejas, por eso se llama la enfermedad de Hansen, o sea, la llamaban, bueno, no recuerdo ahorita, elefancia, porque eso las orejas a varios se les daba hasta aquí. Aquí había un señor que era pagador de enfermos y él cogía la oreja y se sonaba con ella. Las primeras manifestaciones clínicas que va a presentar son unas lesiones, unas manchas blancas en la piel que se tornan hipoestésicas, o sea, el paciente, o anestésicas. El paciente inicialmente no va a sentir nada, inicialmente y para siempre no va a sentir nada. La lepra en nuestra sociedad ha sido siempre una enfermedad al que todo el mundo le ha tenido mucho miedo, por ser una enfermedad muy dolorosa, por ser una enfermedad que desfigura a la persona, que diríamos está en cierto modo pudriéndose estando vivo. Bueno, yo me levanto de aquí de mi silla así y me voy despacito y me agarro de lo que puedo para no caerme. Llego aquí a estas manilas y me prendo y voy trepando hacia la cumbre. Ahí vamos. Vea, tan bonito que si no fuera por esto yo me caía. Como ustedes ven, aquí adentro hice instalar unas cuerdas que van en manila pasando por unas argollas de hierro que facilitan a nosotros el desplazamiento sin el peligro de una caída. Ariela.
Yo, amor, ¿cómo están? Lo estaba esperando. Es que mandan decir que si ya hizo los burros, que es que los están esperando. Contésteme. Deje de molestar. Bueno, muchachos, chao. Nos veremos en otro momentico yo. Hasta luego, chao. Listos. Ahora sí. Ay. A pesar de todas estas vicisitudes, los enfermos llegaron al asentamiento con la ayuda de los salesianos, con sus escuelas de arte y oficios, con su cultura, en todas sus manifestaciones, ellos salieron adelante. Tenemos historia y recuento de grandes empleados oficiales que ocuparon cargos importantísimos. Cada uno se dedicó en el talento que Dios también le había dado a ellos, y fueron sastres, fueron comerciantes, hubo mucho enfermo próspero económicamente. No se quedaron solo en las lamentaciones de su enfermedad, surgieron como personas de bien y lograron cargos importantísimos dentro de la sociedad y dentro del gobierno. Pues mi mamá tenía un hotel y él comía allá nos conocimos. Pero entonces nosotros, como le digo yo, nos veíamos como escondidas para que no se dieran cuenta. Y entonces entre mis amigos había uno que era casado con una hermana de la que soy mi esposa. Después se vino el problema, que el mono que hablar con mi papá. Y mi papá que no permitía que yo me fuera a casar con él. Me dijo, mire, mija, él es enfermo, no se case con él, mire cómo estoy yo, ¿qué espera de él? Y cualquier día él hizo un bailecito y entonces, como éramos tan amigos, yo fui y allá en el bailecito estaba Lucía, mi esposa. Ahí la saqué a bailar, juntos estábamos muy jóvenes y bueno, ahí comenzó la amistad. A pesar de que ellos no podrían contraer matrimonio sano con un enfermo, ellos lo hicieron porque el amor podía más. Yo tenía una amiga y juntas nos hacíamos cuarto, yo le hacía cuarto a ella con el novio de ella y ella me hacía cuarto a mí. Ella vivía en el campo allí en la vereda La Vega, yo bajaba cada 8 días allá y me estaba unas horas. Claro que en esos tiempos, hace 50 años, la cosa era difícil porque para uno sentarse y hablar con la novia tocaba echar la suegra en medio. La suegra en medio paraba las antenas a ver de qué se trataba la charla. Y eso que si habían suegros y cuñados, ellos se echaban a pasearse por lado y lado como con cara de revólver 38. Ah, él me daba serenatas, me mandaba coplas. Era muy, como le digo yo, muy detallista. Si salía uno por la calle con la novia, escasamente de pronto por ahí de punta de dedos. Él me parecía a mí muy simpático. De todas maneras, 6 meses más tarde, nos casamos aquí en Contratación. Y esto logró que conformaran núcleos familiares fuertes, donde la economía familiar se hizo presente. Había negocios familiares donde los hijos ayudaban, los esposos se ayudaban y fueron prósperos. Hicieron comercio, hicieron transporte, hicieron contrabando también. Y ese mismo día, sin fiesta ni nada, arrancamos de aquí hasta Guadalupe, luego a Chiquinquirá, luego a Bucaramanga, Cúcuta y San Antonio, Venezuela. Después de esas vueltas regresamos acá. Pero los hogares surgieron, y así fueron las historias de amor contadas por ellos mismos, escapándose, yendo a otro lugar a casarse y regresar a tener una familia normal. Sí, tuve 4 hijos. Nosotros somos una familia compuesta por 4 hermanos, Humberto, Gladys, Luz Estela, y nuestra familia está compuesta por una señora que es mi mamá, que es sana, mi padre que es enfermo, y nosotros ninguno de los 4 pues tenemos la enfermedad. A pesar de todo el amor y las ganas de formar un núcleo familiar, encontramos matrimonios sin hijos. Nosotros en nuestro matrimonio, que va a cumplir 48 años, no hubieron hijos. Pero estos matrimonios sin hijos, pues a lo largo del tiempo y cuando van pasando los años, se empieza a ver que no existe como esa continuidad, como ese bordón de la vejez que decían nuestros abuelos. Si de pronto los hubieran habido, bienvenidos. No los hubieron, pues entonces tampoco no nos desesperamos. Así como conformaron también sus hogares y llenos de una esperanza,
animada siempre por la comunidad salesiana y la religiosidad popular, ellos comenzaron a hacer construcciones magníficas, grandes, monumentales, que hoy día todavía es admiración de nosotros, los que estamos aquí. A pesar de toda su tragedia, se dieron cuenta de que podían y tenían una oportunidad en la vida y empezaron a construir edificaciones bien hechas. Ya pasaron de las chozas y de estas casas primitivas a casas bien construidas, bien dotadas, edificios y grandes obras como la iglesia, el Cerro a María Auxiliadora, sus calles empedradas, sitios de reunión, y ya empezó a tomar forma el verdadero pueblo que es hoy día. Uno se imagina retrospectando en el tiempo que cada piedra de este monumento, cada esfuerzo de nuestros abuelos, del padre Guillermo Beguerice, recordándolo, es una oración a la Virgen. La Virgen prácticamente es la cara de contratación, es el frente de nuestra casa. La tradición más salesiana es el homenaje a María Auxiliadora y los lugareños la tenían, lógicamente. A raíz de una promesa que hizo el pueblo aquí para que volviera a revivir Contratación porque estaba prácticamente acabándose, le ofrecieron a la Virgen hacerle un monumento allá. Pues la gente apoyaba mucho eso con plata, con trabajo, y nosotros hacíamos pues cosas, fiestas, se hacían bazares para recoger fondos para pagar todo lo que se gastaba donde la Virgen. El pueblo colaboró con Fornales, con todo lo que se podía, hacían bazarcitos, una cosa y otra, y así fue como poco a poco se llegó a hacer el monumento que hay hoy en día. A mí me sacaban, me pintaban la cara, me sacaban en una mula que llamaban la cajera, muy mansita, y yo hacía piruetas encima de la bestia y la gente a la pata mía. El Cerro de la Virgen, una obra majestuosa. En cuanto a mis conocimientos artísticos, todo comenzó cuando yo entraba a jugar en el asilo San Evasio con los otros muchachos ahí. Y ya los muchachos ya eran amigos míos, entonces yo les hacía pilatunas, les hacía muecas, les hacía unas cosas contra la pared, en las manos, que con luz se ve que es un ganso, que es un perro. Y había veces que en todo eso hacían veladitas ahí y entonces ponían a los que más memorizaban a leer saluditos o eso. Y entonces de pronto, como yo era el que se me quedaba todo más fácil de memoria, entonces el cura me fue poniendo cada día hasta que me dijo, usted está bueno, es para que trabaje allí en el teatro. Y el padre poniéndome cuidado, y un día me llamó, dijo, Emilio, lo necesito para una obra de teatro que se va a dar este mes. Y ya el mono Emilio lo tenían ahí incrustado, nos encontramos, y ahí fue donde siempre nos ponían todos los papeles cómicos a él y yo. Y así hasta que ya quedé que si no era conmigo, pues no había teatro. El teatro se llena esperando la actuación del mono Emilio, se llena. Eso, la gente no importa la hora, no importa que llueva, no importa que truene. Hasta yo les decía, y el día que yo me muero, entonces tiene que acabarse el teatro. No, eso hay gente. Y aquí hay mucha madera, muchos muchachos que saben harto de teatro. El mono Emilio, un super personaje. Siempre con su alegría, sus comentarios, mamándole gallo a la vida. Y todavía a la edad de 83 años que tengo, todavía me gusta el teatro. Si me llaman, no rechazo un papel. O sea, él nos demuestra sobre las tablas algo que todo el mundo no tiene, y es que él desenvuelve muy bien el papel, así no se lo aprenda. Pero ya me toca papeles corticos, porque es que yo tengo un defecto muy grande. No me puedo aprender los papeles. Bueno, una obra con la actuación del mono Emilio es una obra vivencial, espectacular, espontánea, no hay libreto. Pues este señor mono Emilio es un humorista que ha hecho cosas en los teatros y ha sido muy chistoso. Una obra con el mono Emilio es una experiencia maravillosa. Con orgullo de santanderiano, a mi pueblo le vengo a cantar.
Bueno, yo soy músico empírico. Nunca estudié nota. Todo lo que yo sé, los instrumentos que ha interpretado es a oído, intuición propia, porque nadie me enseñó. Un músico extraordinario, compositor extraordinario, multifacético el personaje. Don Julián Cepeda es sensibilidad. Y él, empíricamente, toca piano a esta edad, hace presentaciones, va a la emisora. Así empecé con el requinto, luego al tiple, algo de guitarra. Cuando las manos fallaron un poco, empecé a tocar la dulzaina, y hace 10 años, cuando un amigo ingeniero, un amigo de infancia, me regaló la organeta, entonces yo empecé solo, sin que nadie me enseñara. Interpreta la organeta, el piano, a pesar de sus dificultades por sus manitos, por la enfermedad de Hansen, pero lo hace muy bien. Ha escrito unas obras importantes, especialmente a nivel de la familia salesiana. El asentamiento de Contratación, fueron enviados estas personas que sufrían esta enfermedad. ¿A qué? A que de pronto desaparecieran, a que con el paso de los años, el transcurrir de los tiempos, se quedaran ahí, pero no. Llegó la luz de esperanza, llegaron las comunidades religiosas, los salesianos, los animaron, los motivaron. Y así es como, viviendo aquí, la mayor parte de mi vida, aquí me casé, aquí tengo el ranchito donde vivo, aquí tengo mis amistades, que son muchas, que me visitan en la casa. Después de 30 años de no ver a mi madre, ella vino a Contratación. Yo ya era casado, ya tenía 2 hijos, se estuvo como 15 días aquí y se volvió a ir. Después vinieron mis hermanos a verme, pero también ellos estaban de un día para otro. Se superaron hasta el punto de construir una comunidad, un municipio que hoy es muy floreciente. Yo me decían que me fuera con ellos a vivir a Piedecuesta. Dije, no, yo ya tengo mi hogar aquí, ya tantos años de vivir aquí. Me siento bien en mi pueblito. Allá en mi gran Santander hay una tierra bendita que entre los cerros se asoma, es mi contrata bonita, entre arroyos cristalinos, cafetales y naranjos, como esmeralda incrustada, se ve mi pueblo adorado. Contratación, tierra grata, pueblito de mis amores, donde los ángeles vienen a pasar sus vacaciones. Contratación, tierra grata, pueblito de mis amores, donde los ángeles vienen a pasar sus vacaciones. Entre arroyos cristalinos, cafetales y naranjos, como esmeralda incrustada, se ve mi pueblo adorado. Contratación, tierra grata, pueblito de mis amores, donde los ángeles vienen a pasar sus vacaciones. Chao, chao.
Sí. No, que allá no sale la voz, el mono. Sí, joder. Mira que de razón que le dan ración. Mano aquí por abajo. Sí, sí, sí. Ahí. Quería que le sacáramos